Bien, señores, vamos a reiniciar continuando con el evento. Voy a tener la suerte de reemplazar a Sandro Donofrio para moderar esta mesa, que pienso que la moderación es un término innecesario porque nuestros ponentes son ya por sí moderados. En primera instancia voy a presentar al doctor Cleber Díez. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. Tiene el grado de magíster en teología con especialización en derecho canónico por la misma universidad. Se ha especializado asimismo en filosofía medieval en la Universidad de Oporto y en Roma. Sus áreas de interés son la filosofía medieval, con énfasis en la teoría del conocimiento y la filosofía política de los siglos XII y XIII. Actualmente se desempeña como investigador de la agencia brasileña CAPES, así como profesor investigador de la PUC y la Universidad de Oporto. Ha publicado diversos libros sobre ética y filosofía política medieval, entre los que se encuentran Pedro Abelardo y San Bernardo de Claraval, Dos formas en conflicto de conocer al mismo Dios y la beatitud agustiniana. Dejo con ustedes al doctor Cleber Díez. Muchas gracias. Bueno, primeramente yo he escrito esta ponencia como notas al texto de la Suma Tripartita de Nicolás de Olea. Estamos ahí proyectando la imagen de la portada y más adelante vamos a proyectar una parte del texto para mostrar justamente, y esta ponencia más dirigida a los alumnos que puedan ver, y los futuros investigadores, las dificultades que podemos encontrar en algunas cuestiones. Como había señalado antes, esta investigación desea aportar algunas nociones sobre el concepto de naturaleza presentes en la Suma Tripartita, máximamente en la Disputatio, y la noción o nociones de natura y sus aplicaciones en el debate filosófico medieval. Y en el caso que nos interesa, en el debate escolástico colonial. Ese debate es de suma importancia, porque recoge la propuesta de Aristóteles, según el cual, para entender el uso del término naturaleza, es necesario entender lo que se entiende por movimiento, et ad invicem, de los medievales y de algunos miembros de la llamada segunda escolástica, para los cuales la comprensión del término de naturaleza está íntimamente en conexión al de movimiento, pues que movimiento también puede ser entendido como cambio de naturaleza. La Disputatio propuesta por Olea pretende, entre otras cosas, aclarar si es la naturaleza la causa o el efecto del movimiento. No puedo entrar acá en leer toda la Disputatio ni tampoco entrar en la cuestión del movimiento, pero quiero mostrar acá que hay un cambio, no solo en Olea, pero en todos los miembros de la llamada segunda escolástica en Perú, y que es una investigación que aún se debe hacer con más profundidad, para que se pueda ver cuál fue ese cambio. La Suma Tripartita, cuyo extenso título se debe traducir algo como Suma Tripartita de Filosofía Escolástica, o curso filosófico trienal de lógica, física y metafísica, según Aristóteles, de acuerdo con el curso actual de las escuelas de la Compañía de Jesús y más alguna cosa. La obra tiene, esa parte que he trabajado, 757 páginas. Ya hay un estudio previo de algunas cuestiones y traducción de algunas cuestiones presentes en el primer tomo de la complicada historia del pensamiento peruano organizado por el profesor Bayón, a cargo de María Elena Naupari y Víctor Céspedes. Vamos a hablar un poco de esta cuestión. Olea, Nicolás de Olea, un jesuita que nació en 1635, probablemente en Lima, muere en 1705, tiene un cambio en su modo de entender naturaleza. Primero de todo, como se percibe un curso hecho como diríamos, calcado en las ideas de Tomás de Aquino. Por tanto, teóricamente tendríamos que decir que Nicolás de Olea es una suerte de un tomista. Quiero repasar algunas cuestiones para que se pueda entender acá la cuestión de la naturaleza. Por ejemplo, en Aristóteles,
la definición de naturaleza deriva del examen, del actuar y del padecer. Así, para el Stagirita, la naturaleza es el principio intrínseco del movimiento, que puede tomarse en dos sentidos, según la materia y según la forma. De un lado se llama naturaleza a la materia que compone el sustrato de algo y constituye el principio de su movimiento y cambio de otro. Significa también, de alguna forma, la especie, la forma, según la razón. Es en cuanto forma unida a la materia que se la puede considerar también, según se ha dicho, como la totalidad de todos los entes corpóreos, es decir, físicos. Y eso se puede apoyar, por ejemplo, en el libro de física, en el libro de la física, libro segundo, 1 a 8. Y en la otra obra muy comentada en este periodo, el de Cello, libro 1, párrafo 1. Finalmente, en su metafísica, libro quinto, parte cuarta, Aristóteles ofrece otras caracterizaciones de esa noción. La señala como la génesis de las cosas que tienen su propio crecimiento y también como lo que es primario en algo, a partir de lo cual ese algo se desarrolla. Bueno, partiendo de Aristóteles tenemos algunas concepciones interesantes en la materia de la naturaleza. Los estoicos y los neoplatónicos en general van a tratar de la naturaleza no en el mismo sentido que ha dado Aristóteles, o sea, relacionada con la cuestión del movimiento, puesto que la consideraran inmanente. No es descabido aquí decir que tal consideración volverá durante el Renacimiento y llevará a los nuevos físicos renacentistas y post-renacentistas a hacer una relación entre naturaleza y movimiento, pero esa relación será reemplazada por un nuevo planteamiento que es la razón entre fuerza de la naturaleza y el movimiento. O sea, ya no van a utilizar el término naturaleza como los escolásticos. Pero para entendernos los usos que llegan a Nicolás de Olea, debemos ver que en la patrística, por ejemplo, tenemos a San Agustín, que al pensar la naturaleza en relación a su creador, llega a identificar naturaleza con los términos esencia y substancia, especialmente en la obra sobre los costumbres de los maniqueos. Olea se sirve en diversos momentos a los comentarios de Santo Tomás, a la física y al de Cello de Aristóteles, y a un conjunto de autores, en grande parte jesuitas, la escuela de Coimbra, los coimbricenses, Antonio Rubio de Rodas, a Francisco de Oviedo, Pedro Hurtado de Mendoza, Francisco Suárez, Ricardo Lynch, el conocido Pater Lynchetus, Rodrigo Vázquez, Baltasar Teles, Rodrigo de Arriaga, pero no dejará de servirse de algunos autores de otras escuelas, como por ejemplo los dominicos complutenses. Los puntos o cuestiones que Olea se plantea son, básicamente, en esa cuestión, ¿cuál es el origen de la palabra naturaleza? Un segundo punto, la división y definición del concepto de naturaleza. Y un tercer punto, una investigación sobre el ente natural y sus opuestos. Dentro de estos puntos discurre, por ejemplo, sobre si se puede entender la noción de materia como materia prima o principio pasivo, y ahí materia entendido como naturaleza, o si por natura se debe entender como la forma metafísica y esencial de la substancia, o aún si por el concepto de natura puede ser considerado como motor moviente o motor inmanente del movimiento de los seres. Su método de escrita, el método de escrita empleado por Olea, también calcado sobre, de cierta forma, al modelo de Tomás. Primero propone una cuestión, después afirma, ¿no? Afirmo con algunos autores, niega, ¿no? Nego con algunos autores, con otros autores, presenta argumentos que negan tanto las afirmaciones cuanto argumentos que negan las afirmaciones, ¿no? Nega afirmaciones y negan también las negaciones que suscribe, como quien dice, yo afirmo con estos autores, niego con estos, pero ahora refuto a todos, ¿no? Y por último, en algunos casos, da una respuesta que concluye la cuestión. Ni siempre Olea concluye la cuestión. Deja que el lector consiga saber
de qué está hablando. En la primera cuestión, Olea apunta a 5 acepciones por las cuales se suele tomar el vocablo natura de modo filosófico. Y ahí ya nos viene un problema. La edición que tenemos, ¿no? Esta edición, justamente esta que fue sacado las fotografías en Ruiz de Montoya, que fue hasta ahora la única encontrada. La impresión de la obra tiene una serie de fallas de impresión, problemas tipográficos, que a tornan casi ilegible. Quiero mostrarles justamente este punto, y además de las dificultades que un investigador normalmente tendría, acá tenemos, bueno, la impresión está así, no está mejor que esto, ¿no? Se puede quizás ampliar un poco la visualización, pero ven que la tinta de la otra parte del papel, porque era un papel de mala calidad, acabó por pasar, por transportarse al otro lado. Y eso nos impide muchas veces de conseguir verificar lo que está escrito. Especialmente en este punto, ¿no? Quiero apuntar que esos puntos iniciales que Olea se plantea, algunas cosas no son legibles. Y ahí nos vale alguna formación en paleografía, hasta para entender lo que parece estar escrito ahí, ¿no? Embora el texto no esté con caracteres o con abreviaturas paleográficas, a veces se debe hacer un ejercicio imaginativo, pero esto en filosofía no sirve. No podemos imaginar lo que el autor debe decir o quería decir. Bueno, algunas cuestiones que conseguí leer acá, con la ayuda también del colega Milko, fue 5 puntos, ¿no? Que los propios colegas Naupare y Céspedes no consiguieron, parece, leer bien ahí, en su artículo no consiguieron ver que eran 5 puntos, 5 formas de hablar de naturaleza, ¿no? Consiguen encontrar 3, ¿no? La primera acepción de naturaleza que ahí está, dice Olea, y dejemos claro, son acepciones, no son explicaciones, por tanto no son claras. Las explicaciones tendrían teóricamente que venir después y no aparecen. Significa que ese vocabulario empleado por Olea y esas acepciones serían de doctrina común, ¿no? Porque era una obra dirigida a alumnos, supuestamente los alumnos sabían. La primera acepción para naturaleza, dice así el texto: en primer lugar, para la esencia de cualquier cosa, también de los accidentes y las negaciones, y del propio Dios, y de los entes cuya naturaleza es divina o angélica, etcétera. Sabemos que cuando los escolásticos dicen etcétera, ya era un texto conocido y por tanto no necesita decir lo que viene ahí. La segunda acepción dice, por la universalidad de las causas, ilegible, en el sentido por el cual se dice que los milagros superan la fuerza de la naturaleza. Lo que se puede hacer es buscar en autores que Olea ha leído para ver si esta parte es de algún autor y ahí tentarmos encontrar qué palabra está ahí que está ilegible. Una tercera acepción, para el conjunto de todas las cosas sobre las cuales son elevadas por dones de la gracia sobrenatural, y por esto es que se dicen sobrenaturales, ¿no? Habría una suerte de naturaleza sobrenatural. En la cuarta acepción, el conjunto de todo lo existente, por lo cual se dice que además alguna gracia existe o no en la naturaleza de las cosas. Quinto punto, que es muy semejante en algunos aspectos al primero, la primera acepción. Por Dios óptimo máximo, como autor y gobernador de las criaturas, por lo cual se dice, las inclinaciones innatas de las cosas de la naturaleza han sido los principios, a saber, la naturaleza naturante, como la llaman los que menos latín saben, así distinguiéndose Dios de la naturaleza, como dicen, naturada de las criaturas. A primera vista, cuando se oye hablar de naturaleza naturante y naturaleza no naturante, parece que nos suena alguna cosa de la filosofía moderna, y alguien así más precipitado podría decir, mira, está introduciendo Spinoza, ¿no? Como algunos acá en Perú decían, está introduciendo Spinoza en Perú. No hay ninguna introducción de Spinoza,
Será una doctrina comunísima entre los medievales, hablar de naturaleza naturante y naturaleza natural. Ya vamos a llegar a eso. Entre los autores árabes que Olea cita está, claro, Avicena. Pero, embora no cite a Averroes, parece tener presente en su consideración el comentario que Averroes hace al De Cielo de Aristóteles, justamente el primer libro, en el primer punto, en el primer párrafo, en lo cual, y ahí viene la doctrina de la naturaleza naturante y naturaleza naturada, ¿no? Es de Averroes, la primera vez que nos aparece en un árabe, ¿no? En un no escolástico, digamos así, latino. Ahí está cuando Averroes dice que ya hay puntos esenciales sobre esa cuestión de atribución, de esa nomenclatura natura naturans a Dios. Tomás de Aquino, uno de los autores más utilizados por Olea y la fuente sobre la cual Olea tendría escrito este tratado, no cita a Averroes. También Tomás de Aquino no lo cita, pero rechaza esa nomenclatura que era común, doctrina común de todos, que era atribuida al filósofo cordobense. El propio Tomás de Aquino va a decir, algunos llaman así, ¿no? Cuando Tomás dice algunos, ¿no? Para no incorrer en la fama de otros, dice algunos, para no decir a quién. Un tema a ser investigado en esa cuestión es la noción casi común o como doctrina común de reposo, quietis, que es entendido no como ausencia de movimiento, pero como permanencia en un estado dado. Es una cuestión que los investigadores deberían investigar, ¿no? ¿Cómo entender el movimiento de reposo? ¿Por qué? Porque esa es una cuestión importante para la física moderna. ¿Cómo es posible que en el movimiento de reposo, que también es una suerte de movimiento, los cuerpos puedan cambiarse? O ontológicamente, o estructuralmente, o físicamente, y no más hablar de un movimiento local, pero un movimiento interno que es llamado en la doctrina de los escolásticos, y los escolásticos dicen que ya Aristóteles decía eso, como reposo. Sobre la cuestión de la natura, y continúo, ¿por qué se debe investigar esa cuestión del reposo? Porque ahí está se indicando un nuevo modo de tratar las cuestiones del movimiento, entendido como reposo o permanencia del ser en su estado actual o actualizado. ¿Cómo es posible que un ser permanezca en el estado que está, pero cambie? Haya un cambio que no es externo o de movimiento local. Y ahí paso para esta cuestión de, no voy a aclarar todas las cuestiones relacionadas ahí, en este punto, porque están ligadas al término de movimiento, y ahí ya hay una otra parte de la obra, y eso precisaría más que algunos minutos o horas para poder explicar la terminología empleada. Pero una cuestión que gustaría de llamar la atención es si por este error que cometieron algunos, ¿no?, de pensar que Olea estaba introduciendo autores modernos en el Perú, ¿no? No ha hecho ningún mal en no introducir, ¿no? No hay ninguna. Él estaba siendo fiel, tentando ser fiel a Tomás de Aquino. Pero en esta cuestión básica de la natura naturans y de la natura naturata, yo quiero recordarles, para los que leyeran, el comentario de Tomás de Aquino al Pseudo Dionisio, en el capítulo 4, Lectio 21, en la cual, en su comentario, Tomás afirma sobre la cuestión de un movimiento, al mismo tiempo, Dios como una causa universal, y también la idea de Dios como naturaleza naturante, naturante. Dice Tomás, circa primum duo facit, primo ostendit quod non est malum in natura universale. Secundo, quomodo sit malum in natura particulare, ibi particulare et cetera. Circa primum
sciendum est quod natura universalis dicitur, causa universalis omnium que naturaliter fiunt. Y ahí viene el punto. Est autem Deus universalis causa omnium que naturaliter fiunt. Und et quidem ipsum nominant naturam naturantem. Evidentemente, por lo que sabemos de Tomás de Aquino, él no acepta la noción ya que él había leído en el pseudo Dionisio Areopagita, pero no deja de mencionar y decir que ahí hay algo que se puede atribuir como causa y no como una causa sustancial. Después veremos qué cosas dicen los tomistas, que ni siempre los tomistas dicen lo que Tomás dice, ¿no? El propio León XIII decía que a veces es más fácil leer Tomás que leer los tomistas, ¿no? En la Suma Teológica, Tomás va a decir, aún sobre esa cuestión, hablando que algunos dicen, algunos llaman así, la Suma Teológica prima secunde, ¿no? Cuestio 85. Et secundum hanc omnis corruptio et defectus est contra naturam, ut dicitur in secundo de cielo, cuia huius modi virtus intendit esse et conservationem eius cuius est. Natura, vero, universalis est virtus activa in aliquo universale principio naturae, puta in aliquo celestium corporum, vel aliquis superioris substantiae, secundum quod etiam Deus aquibusdam dicitur, natura naturans, quae quidem virtus intendit bonum et conservationem universi, ad quod exigitur alternatio generaciones et corruptiones in rebus. Ya hay el planteamiento típico y creo que conocido de Tomás de Aquino sobre esa cuestión. Un otro punto importante. Durante muchos siglos fue atribuido un comentario a Tomás de Aquino, un comentario de Consolación y Filosofía de Boecio, ¿no? Hoy se sabe que ese comentario no es de Tomás de Aquino, ese comentario es de un ciudadano llamado Guillermus Whateley, inglés, que probablemente murió, no se sabe los datos seguros, pero después de 1317, ¿no? Y justamente esa doctrina que está en el comentario al de Consolación y Filosofía, que era atribuida a Tomás de Aquino, y a partir de la cual los tomistas leyeron y atribuyen a Tomás, no es de Tomás, ¿no? ¿Qué dice Guillermus Whateley? Nota, triplex est natura. Tres son las naturalezas. Natura naturans, sicut est Deus, a quod dependet celum et tota natura. Alia est natura naturans et naturata simul, sicut celum, quod dicitur natura naturata. ¿No? Ustedes no están oyendo Spinoza, están oyendo Guillermus Whateley. In quanto dependet a Deo, et dicitur natura naturans, in quantum influit naturis historum inferiorum. Alia est natura naturata, tantum quam beatus Augustinus, llama San Agustín, sic definit, natura est quaedam vis et potentia divinitus incita rebus creatis, quae unicuique rei sum est tribuit, quacum quisque male utitur malus est judicatur. Hasta ahí a San Agustín. Sigue Guillermus Whateley. In proposito dictum philosophiae potest intellige de natura tertio modo dicta. Licet quidam exponat per naturam primo modo sumptam. Y claro, va a pasar a una consideración de las leyes naturales. Item leges naturae, las leyes de la naturaleza también, requivocat determinaciones et proprietates naturales, cuyos libet rei a Deus sibi constitutas. Sobre ese punto ya parece claro para saber que la doctrina atribuida a modernos no es tan moderna así. Por lo menos de un texto más claro estaría en el comentario de Tomás al pseudo Dionisio y en esta obra de Guillermus Whateley. O sea, por lo menos
antes del año 1310. Bueno, don José de Azara, un comiógrafo, digamos así, español, decía sobre estas cuestiones, también en latín: si invenires hominem cucabilem, cuca eum, ¿no? Que yo hago así una traducción. Si encuentras un hombre del cual te puedas burlar, te burlarás de él, ¿no? Y ahí viene el hombre, ¿no? Cuando leemos el Scholium de la proposición 29 de Spinoza, leemos este mismo texto, no ipsis literis, pero el mismo sentido. Per naturam naturante nobis intelligendum est id quod in se est et per se concipiunt civitalia substantia attributa, quae aeterna et infinita essentia exprimunt hoc est. Deus, quatenus ut causa libera consideratur, per naturatam autem intelligo, id omne quod ex necessitate Dei nature sive unius cuiusque. Dei attributorum sequitur, hoc est omnes Dei attributorum modus, quatenus considerantur ut res, que in Deo sunt, et que sine Deo nec est nec concipit possunt. ¿No? Una traducción. Por la natura naturans debemos entender lo que es en sí mismo y se concibe por sí, o de tales atributos de fondo como expresa una esencia eterna e infinita, que es Dios, en la medida en que se considera como una causa libre, pero por natura naturata entiendo lo que sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o de los atributos de Dios, es decir, todos los modos de los atributos de Dios en la medida en que son considerados como cosas que están en Dios, y no puede ni ser ni concebirse sin Dios. Es lo que dice Spinoza. Hay pocos estudios, digamos, en el ámbito hispánico, no se va a hablar tampoco de lengua portuguesa, que no hay nada, pero del ámbito hispánico sobre esa cuestión del entendimiento de la naturaleza en los hombres acá, productores de obras en Perú, ¿no? Hay el movimiento que fue hecho por la revista Cauriencia, por el director de la revista Cauriencia, Manuel Pulido, en Oporto, para preparar el congreso y la publicación sobre las nociones de naturaleza. Pero no es específico, ¿no? Esos eran textos en español y en portugués, pero no hay lugar ahí para textos tan, digamos, de búsqueda, de investigación de esos autores de acá. O sea, hay todo un campo aún para ser investigado. Y digo esto ¿por qué? Porque para entender el sentido que los tomistas, y como decía antes, ni siempre los tomistas dicen lo mismo que Tomás, para entender el sentido que los tomistas dan al concepto de natura atribuido a Dios, lo cual este concepto ni siempre es fiel al uso que ha hecho Tomás de Aquino, yo puedo recomendar la lectura de dos libros. Uno es un clásico de Jan Arsen, de 86, Nature and Creature, Thomas Aquinas, Why of Thought. Está en la colección Studien und Texte zur Geistgeschichte des Mittelalters. Es una obra fundamental para entender la noción de Tomás de naturaleza y criatura. Pero antes de eso, antes de la obra de Artsen, en el 86, hay el libro de los holandeses Jan Vloten y Jan Land, de 1914, cuyo título, ¿no? Gelijk ook de Thomisten pret het zelf grote verstand hebben, toch hare natura naturans var en wezen, si so nemende buiten allen zelfverständigen. Alguna traducción que pueda hacer de eso, ¿no? A pesar de que los propios tomistas han entendido a Dios así, como natura naturans, consideremos si así era considerado una criatura, como algunos lo llaman, común a todas sustancias. Es un título fantástico, ¿no? Y además en holandés. El trabajo que nos resta entonces a hacer en Olea, o sea, antes de empezar a leer esta cuestión y poder decir realmente, además de estas 5 acepciones que Olea encuentra para naturaleza, antes de hacer eso, yo pienso que debo acá decir algunas cosas que se deben intentar hacer. Primero de todo, evidente, poder leer en latín.
¿no? Es el básico, ¿no? Segundo, buscar ejemplares de libros, de este libro en este caso, y sirve para todos los otros de la segunda escolástica, con mejor calidad de impresión, lo que es una raridad y una dificultad. La mayoría de los libros acá fue impresa en papel de pésima calidad y con tipos, los tipos, ¿no? Las letras tipográficas también ya algunas muy defectuosas. De modo que es un ejercicio intentar leer lo que está ahí en algunos. Segundo punto, antes aún de empezarmos a hacer el trabajo, editar esos textos latinos con un aparato de fuentes en las cuales se dispongan los autores citados en las referidas citas que no se encuentran en el texto, ¿no? Esos autores son muy sumarios en decir, concordo con padre Oviedo, con padre Arriaga, con padre Hurtado, pero ¿qué dicen? ¿Dónde están sus libros? ¿Cómo vamos a saber qué decían esos hombres? Entonces se necesita también buscar esas obras y poner en nota de pie de página. Entonces, un tercer trabajo, la traducción de los textos. Ahí sí podemos empezar a traducir los textos, ¿no? Por cuarto punto, buscar comprender y explicar el uso de los términos natura y verificar cuándo o en cuáles textos ocurre este cambio de interpretación de Tomás de Aquino, de esos tomistas, o el cambio del uso del término naturaleza relacionado con el movimiento físico para el uso del término relacionado con el movimiento entendido como cambio sustancial del ser. Hay una serie de cosas a ser hechas acá. La mies es grande, faltan operarios, ¿no? Como dice el Evangelio. O sea, tenemos trabajo, ustedes peruanos tienen trabajo para al menos 700 años para poder entender los textos barrocos producidos acá. Y no estoy hablando de archivos, como el doctor Benita, ¿no? Porque hace algunas semanas fui a la Biblioteca Nacional a dar una formación en catalogación de manuscritos de libros antiguos y raros. Y lo que he visto que falta catalogar en la Biblioteca Nacional es trabajo así para un grupo de 50 personas trabajando diariamente unos 400 años. Entonces, alégrense que trabajo o chamba no faltará. No puedo adelantar mayores precisiones sobre la cuestión de la naturaleza, como decía en el inicio, porque está muy relacionada. Estas 5 nociones que hablo Lea son apenas una propedéutica para llegar a la cuestión del movimiento. Y ahí sí, si uno va a estudiar las cuestiones del movimiento, que es una cuestión más larga, más profunda, ahí podrá entender y quizás formular una teoría sobre la noción de naturaleza o la recepción de naturaleza en Olea. Llama atención que para algunos puede parecer una cuestión bizantina, pero no es una cuestión bizantina. Si nosotros queremos entender lo que pensaron los físicos modernos y toda la física después de la modernidad, debemos entender este cambio, porque un conocidísimo autor norteamericano decía que el modo como los físicos modernos entendieran la cuestión de la naturaleza no es más buscando saber qué cosa es la naturaleza, pero cuáles son los movimientos internos de la naturaleza de un ser, para poder fundamentar una nueva física. No piensen que las personas dormieran como medievales o dormieran como barrocos y acordaran modernos, ¿no? Las cosas se van pasando en escuelas. Y acá en Perú, que hay la tradición de escuelas, facultades y cursos de siglos, se puede muy bien rastrear este percurso, todo ese camino. Pero no es un trabajo fácil, no es fácil. Es un trabajo para personas con coraje, ¿no? Y que tengan ganas de conocer. Creo que es el aporte que puedo ofrecerles hoy. Muchas gracias.